Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a su canal. El día de hoy he preparado para todos ustedes un video en donde les presento cómo pueden identificar duplicados en Microsoft Excel, identificar registros duplicados en Microsoft Excel. Así que siempre les invito a ponerse cómodos, espero que sea de gran utilidad este video y seguirnos viendo por este medio. Bienvenidos. Tal como pudieron escuchar en la introducción de este video, hacía énfasis en que la presentación va enfocada a registros, a cómo identificar registros duplicados en Excel. Y hago esta diferencia o este énfasis en la palabra registro para hacer una diferencia entre lo que es un dato único y datos relacionados. Un dato único podría ser cualquiera de los valores que están introducidos en esta celda, en cualquiera de las celdas que están viendo ustedes en esta hoja de cálculo y que no tengan relación alguna con el resto de los datos, igual ahí contenido. En este caso he estado mostrando videos en donde ya tengo una estructura de los datos. Esta estructura las estoy presentando en formatos de tabla. Como pueden ver acá, no tiene un nombre la tabla. En este momento voy a aprovechar para ponerle un nombre, voy a poner reservaciones. Todos estos datos están relacionados entre sí porque están enfocados hacia una misma entidad, lo que nosotros conocemos entidad en base de datos. Entonces tenemos acá código de reservación, fecha y hora de reservación, nombre del cliente, fecha de ingreso, noche, número de noches que está rentando la habitación, etc. Esta información es el control de reservaciones que hay en un hotel, ¿verdad? Entonces acá toda la información está relacionada entre sí. ¿Qué pasa cuando nosotros queremos identificar, no eliminar un duplicado, sino que nosotros queremos identificar un duplicado? Porque recuerden que nosotros tenemos la opción en las herramientas de datos, tenemos algo que se llama quitar duplicados, ¿ya? Elimina las filas duplicadas. Entonces, cuando nosotros hablamos de filas, nosotros sí estamos hablando de registro. La fila, y aquí me da la opción de cuáles son los campos. Esta traducción, ¿verdad? O como lo manejamos en Excel, son columnas. Entonces, ¿cuáles son aquellas columnas en donde voy a buscar una coincidencia exacta? Porque estaríamos hablando de que estamos tomando toda la fila con una coincidencia exacta versus otra fila para poder identificar los duplicados. Pero en este caso es quitar duplicados. Entonces nosotros no queremos eliminar duplicados, que me diga aquí se eliminaron de 20 que habían, ¿verdad? Se eliminaron 19 filas y quedó una sola, sino que lo que quiero es identificarlo. Cuando pasa esto, lo podemos hacer a través de formato condicional. La herramienta de formato condicional, conocida quizás por muchos de los que están viendo este video, me va a permitir lograr identificar aquellos valores que son de mi interés en algún momento dado. Nos sirve para poder crear alertas, ¿verdad? Muchas veces, o sirve pues para infinidades de cosas, ¿verdad? Que se pueda jugar con la parte del formato. Hablemos del formato de las celdas, estamos hablando de los colores, estamos hablando de los bordes, estamos hablando de los rellenos, etc. Entonces, acá nosotros tenemos diferentes reglas para poder trabajar formato condicional, en donde la quinta regla me sirve para aplicar formato únicamente a valores, pero está hablando de valores, no de registro como tal. Los valores van a ser valores introducidos en una celda que se van a ver de manera independiente. De forma que si nosotros buscamos a veces mucha información de cómo identificar duplicados, y esto es lo que encontramos a la orden del día, ¿verdad? En las redes, la opción que está por defecto, que es identificar valores únicos o duplicados. No nos serviría mucho, ¿por qué? Porque él está disociado, ¿verdad? Un valor versus el otro. Entonces, si yo digo acá, voy a encontrar un duplicado sobre la fecha y hora de reservación, si existen dos reservaciones hechas en el mismo día, van a decir que están duplicadas, independientemente de que una la haya generado en Managua y otra la haya generado en Jinotepe. Entonces, no tiene sentido poder utilizar este tipo de opción ya por defecto.
te servirá bajo otros escenarios, pero no para lo que yo les quiero mostrar en este momento. Entonces, dentro de las 6 reglas que me da el formato condicional, la más amplia y la que va a ser más versátil para el usuario poder implementar muchas reglas de negocio que pueden estar basadas muy particularmente en reglas internas. Entonces nos va a servir la última regla, que es la regla número 6. La regla número 6 me permite utilizar fórmulas, cualquier fórmula acompañadas de las funciones que ustedes requieran, y esa fórmula se escribe en este cuadro, ¿verdad? Como un cuadrito de texto. Y lo importante que deben de saber todos los usuarios acá, y siempre hago énfasis, el éxito va a estar en saber qué me va a devolver esa, o qué es lo que espero que me vaya a devolver esa fórmula. Yo necesito que me devuelva verdaderos o falsos, valores lógicos. En este caso, cuando la fórmula que escribamos acá se evalúe como verdadera, él va a aplicar el formato condicional, y de esa manera nosotros podemos identificar a partir de un formato especial que nosotros podamos definir en esta parte de acá aquella información de nuestro interés. Entonces, manos a la obra. Voy a salir de acá solo para explicarles un poquito. Esta tablita ya tiene formato de tabla, ¿vieron? Les puse el nombre de reservación. Consta de 10 campos en donde me da la información del código de reserva, la fecha de reserva, el nombre del cliente que está haciendo la reservación, la fecha que tiene prevista para el ingreso, ¿verdad? El número de noche, el tipo de habitación, el número de personas, la tarifa por noche, descuento en caso que aplicara, ¿verdad? Porque pueden ver acá que hay 10 o 0%, no todos aplican, y el total a pagar. En este caso, les puedo mencionar que lo que es la tarifa, el descuento y el total a pagar son columnas calculadas que vienen asociadas básicamente a otras columnas dentro de la misma tabla. Por ejemplo, acá el tipo de habitación me va a dar la tarifa, el número de personas o el descuento está asociado al número de personas. En función del número de personas se aplica el descuento, y el total a pagar, como es un cálculo que se hace en función de las noches de reserva y la tarifa por noche, entonces se calcula también de manera automática. Aquí básicamente lo que se ingresa en esta tabla es el código de reservación, que también se genera de forma automática. Si ustedes pueden ver, es un consecutivo. Se ingresa la fecha y hora de reservación, el nombre del cliente y la fecha de ingreso y las noches que va a estar ahí. Pero bien, lo más importante acá que nosotros podamos lograr identificar en esta tabla cuál sería aquel campo que en teoría no se va a repetir, ¿no? O sea, que es único. Ese campo que se llama código de reservación es el que va a identificar una reserva y me podría dar de forma fácil si está o no duplicada esa reserva. Entonces, aquí me podría servir la opción simple que nosotros hablábamos, voy a buscar aquí nueva regla, únicos o duplicados. Yo podría decir sobre esta columna que me marque los duplicados, y eso va a pasar siempre y cuando exista una reserva con el mismo número. Listo, ya podríamos tener ahí una respuesta, pero eso es dentro de un caso simple. ¿Qué pasa cuando se vuelve un poquito más complejo? Digamos que este número de reserva, como se va generando de forma automática cada vez que ingresa una nueva orden, se haya generado con el consecutivo correcto, pero que la reserva básicamente sí exista una duplicidad, y nosotros tenemos que tener en cuenta cuál va a ser nuestra política para poder identificar. ¿Qué pasa en aquellos casos en donde el código de reserva sí difiere? Es la número, digamos, 15 y la número 16, OAC 0015 y OAC 0016. Pero tenemos una reserva que se dio en el mismo día, en la misma hora, con el mismo nombre del cliente, la misma fecha de ingreso, la misma cantidad de noches, el mismo tipo de habitación y el mismo número de personas. Entonces estaríamos bajo un escenario en lo que se ha duplicado. Esto lo traigo bajo este ejemplo. Realmente yo lo puedo compartir desde mi experiencia personal a nivel transaccional.
¿verdad? Una vez nos pasó por ahí un caso similar a esto, lo traté de traducir algo, digamos, más general, pero sí nos pasó que con un número de orden transaccional, el número de orden transaccional se generó automáticamente por el sistema, ¿verdad? Pero estaba duplicado, o sea, sí se había duplicado, pero con dos códigos. Entonces, dos reservas con dos códigos, pero estaban apuntando, en este caso, podría decir, a la misma reservación. Entonces, cuando miramos esa información a Excel, se miraba como que no había ninguna duplicidad, porque obviamente cada uno tenía su propio código, pero sí estábamos enfrentando, ¿verdad?, una duplicidad. Entonces, ¿de qué manera poder identificar esos duplicados? Bien, voy a hacerles una demostración de cómo utilizar la sexta regla del formato condicional, que es a partir de fórmulas. Para esto, el primer paso que yo siempre aconsejo, aunque no es una camisa de fuerza, en este caso en particular sí lo necesitaríamos, sería seleccionar todas las celdas sobre las cuales nosotros vamos a aplicar el formato condicional. Voy a hacerlo sobre todas las celdas, o sea, sobre toda la matriz, con la finalidad que el formato condicional se pueda dibujar sobre todo el registro, o sea, a nivel de la fila. Si nosotros quisiéramos solo identificar a nivel de un campo, podríamos seleccionar solamente una columna. Voy a irme a nueva regla, sexta regla, nos dice a partir de una fórmula. Aquí yo voy a escribir una fórmula. Para poder encontrar el duplicado me voy a auxiliar de la función contar, en este caso condicionado a lo que estoy tomando como parámetro, ¿verdad? Que en este caso, les voy a explicar, voy a tomar la fecha de reserva, el nombre, la fecha del ingreso, las noches, el número de noches y el tipo de habitación. Estoy hablando de 5 campos que deben de coincidir para que a mí me diga que ese registro en realidad está duplicado. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir aquí la fórmula. Deben de saber algo muy importante. Aquí no hay un asistente o un ayudante de funciones, así que debo de conocer la sintaxis. Bien, voy a utilizar la función contar condicionado, contar.si. En este caso el conjunto, porque necesito relacionar el conjunto de las 5 columnas que les mencioné. La sintaxis es bastante simple porque va rango y criterio hasta n criterios que nosotros podamos conjugar en esta función. Entonces, vengo por acá, vamos a abrir paréntesis, vamos a utilizar 5 criterios, por lo tanto voy a tener 5 rangos de criterio. El primer rango de criterio es la fecha y hora de reservación. El criterio va a ser el primer registro, el primer dato que tengo por acá. Esto lo voy a dejar con referencia, déjenme ver, mixta. Solo vamos a fijar la columna. Ese mismo procedimiento lo vamos a hacer para el nombre. Igual, referencia mixta. Volvemos a repetir el paso para fecha de ingreso. Tenemos el rango, tengo el criterio. Vamos con el número, tenemos ahí fecha, vamos con la columna E, que es el número de noches. Vamos al criterio, ¿verdad? Y nos tenemos que ir fijando muy bien y vamos acá, número, tipo de habitación, Primero es doble. Y por último, el número de personas, el rango y el criterio. Opté por hacerlo acá, ¿verdad? Aunque muchas personas en mis clases a nivel también laboral he visto que utilizamos
puede ser una práctica, ¿verdad? Que todos utilizamos, hacer esta formulación fuera de este cuadro de texto, lo hacemos en una celda y luego hacemos un copy-paste. Pero aquí hay muchas cosas que nosotros debemos de poder manejar antes de poder hacer un simple copy-paste, o sea, al menos es mi recomendación. Entonces, yo trato de hacerlo acá, uno, para que ustedes sepan lo importante que es poder conocer la sintaxis de la función. En este caso, debo de saber que las funciones inician con el igual, ¿verdad? Puede ser que el igual no se nos olvide cuando trabajamos las fórmulas en una celda, pero acá se nos puede olvidar. Entonces, igual, contar punto, sí punto, conjunto, abro paréntesis y viene rango y criterio por cada criterio que vamos a establecer. Entonces, yo lo que quiero es que él me cuente dónde hay coincidencia, en donde está la fecha sea la misma, el nombre sea el mismo, la fecha de ingreso sea la misma, el número de noches, la habitación y las personas. Estoy hablando 1, 2, 3, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 en realidad. 6 criterios. Entonces tengo 6 criterios, ¿verdad? Y obviamente los 6 rangos de criterios. Entonces, todo esto lo que me va a devolver es un número, porque está haciendo una cuenta. Entonces, ¿qué es lo que estoy buscando? Que sea ese número. Estamos buscando que ese resultado sea, vamos a ver acá, voy a cambiar, mayor a 1. Cuando sea mayor a 1, yo puedo decir, ok, el dato está duplicado. Ok, entonces esa sería mi condición. La condición no necesita ninguna función lógica, simplemente es un comparativo del resultado de esa cuenta versus un número. Este valor es mayor a 1, verdadero o falso. En caso que sea verdadero, es duplicado. En caso que sea falso, no es duplicado. Entonces vamos acá. Voy a establecer el formato, voy a elegir en este caso un relleno de color, voy a poner este amarillo, que tengo por acá, y le digo aceptar. Entonces vamos a ver si tenemos duplicados en estos datos que tenemos por acá. Ahí tengo duplicados, vamos a ver, y solamente duplicado, duplicado, duplicado. Ok, vamos a ver algo. Voy a mover esto. Voy a habilitar los filtros para poder hacer lo siguiente. Puedo ordenar por color o puedo filtrar por color. Voy a filtrar. Y acá solo tengo un único dato duplicado. Que si ustedes pueden ver, el código de reservación es diferente. O sea, 8182, todo indicaría que son dos reservas totalmente una ajena de la otra, pero estamos viendo que coincide fecha y hora. Fecha y hora estamos viendo de que está igual en fecha, día, mes, año, hora, minuto y segundo. La misma persona, la misma fecha de ingreso, la misma cantidad de noches, el mismo tipo de habitación y el mismo número de personas. Entonces, de esta manera es la propuesta de que pueden identificar sus registros duplicados. ¿Ok? Entonces, espero que les sea de utilidad. Muchas gracias a todos por la atención prestada, esperando de que siempre sean de utilidad estos videos. No olviden suscribirse al canal para ver más videos como este y nos vemos hasta la próxima. Saludos.